Hola, soy Ademar Poma, muy contento de estar con ustedes. Estoy entusiasmado porque a partir de ahora nos vamos a vincular gracias a este módulo que es planificación de competencias profesionales. Entiendo que tenemos prácticamente 3 semanas para estar en interacción, así que tenemos materiales, tenemos varias cosas que voy a compartir con ustedes de forma efectiva. Vamos a continuar con lo que hemos planteado, es decir, se necesita desarrollar competencias en el aula, en el ambiente de aprendizaje, pero yo, docente, yo como facilitador, tengo que planificar. ¿Qué entendemos por planificar? La planificación es la previsión del futuro, es el diseño de lo que nosotros queremos lograr. Por supuesto que uno puede improvisar en algún momento, pero es mucho mejor diseñar, prever, considerar previamente varios aspectos para que después podamos manejarnos adecuadamente mientras estamos desarrollando nuestra actividad docente. Por tanto, aquí quiero plantear algunas sugerencias, algunas recomendaciones cuando nosotros estamos planificando con el enfoque de competencias. Un primer aspecto tiene que ver con que la planificación no es la misma cuando estamos pensando en desarrollar competencias en los estudiantes. Una cosa es planificar para desarrollar conocimientos y otra cosa es diseñar acciones para que los estudiantes sean competentes. Ese es un detalle no menor. Cuando nosotros partimos del enfoque de competencias, estamos hablando de una visión integral. No solo nos interesa la información, no solo nos interesa el contenido teórico, nos interesa también que el estudiante pueda desarrollar destrezas, habilidades, actitudes, y eso requiere otro tipo de planificación. Esa es una primera consideración. Un segundo aspecto que debemos tomar en cuenta tiene que ver con cómo fomentamos el desarrollo de competencias. ¿Qué acciones, qué actividades, qué estrategias voy a planificar para que ese desarrollo sea efectivo, sea idóneo y también sea placentero? La educación no tiene por qué ser una educación con un enfoque punitivo, castigador, una educación bajo el enfoque de lo difícil es mejor. Todo lo contrario, el proceso de aprendizaje puede ser agradable, puede ser creativo y también puede ser placentero. Entonces ese es un aspecto que sí o sí el facilitador debe tomar en cuenta. Ahora bien, recordemos que estamos pasando de un paradigma basado en los contenidos a otro basado en las competencias. Ustedes han visto que la competencia es una conjunción de áreas, de ámbitos. Es decir, yo puedo tener mucha información sobre cualquier área, cualquier contenido académico, puedo conocer conceptos, teorías, definiciones. Por ejemplo, en el caso de educación, los que somos del área, yo puedo dominar todo lo que plantea Piaget, Vygotsky, Ausubel, estos teóricos que han construido o han contribuido muchísimo a la construcción del conocimiento teórico, pero si tengo esa información, no basta para ser competente. Tengo información, pero realmente no soy competente porque no tengo la capacidad de aplicar. Entonces hay un segundo componente, un segundo ámbito que tiene que ver con la competencia y es el desarrollo de destrezas y habilidades. Puedo ser muy bueno conociendo, pero si no aplico, no tengo la habilidad para implementar el conocimiento teórico, entonces tampoco soy competente. Entonces aquí hay dos elementos. Número uno, conocimiento e información, importante, no suficiente. Tiene que estar vinculado aquello con destrezas y habilidades. Pero hay un tercer factor y que tiene que ver con actitudes y valores. Yo puedo saber mucho, puedo ser muy diestro haciendo cosas, pero si no tengo la actitud, si no tengo los valores para que pueda ejecutarse adecuadamente cierta actividad, como la transparencia, la honradez, el cuidado, la responsabilidad, que son actitudes importantes, quizá no logre tampoco ser competente. Entonces, la conjunción de estos tres ámbitos hacen que yo sea un sujeto competente. Y por eso planteo esta imagen a continuación.
el ser competente implica el desarrollo integral y armonioso de todos esos ámbitos. Y eso justamente apunta a tener profesionales idóneos. Esa es nuestra máxima finalidad como docentes. ¿Cómo logramos aquello? ¿Cómo hacemos que nuestros profesionales sean idóneos? Y no solo personas que repitan información, no solo que sean diestros, sino también que puedan desarrollar actitudes y valores, pero desde una perspectiva integral. Ese es el desafío mayor que tenemos como docentes. De ahí que creo que es fundamental destacar este punto y, por supuesto, ahora, cómo planifico para lograr esa idoneidad será el desafío nuestro. Y antes de concluir esta parte, quiero yo tomar en cuenta esta gráfica que ustedes la van a mirar porque me parece que también es importante considerar otros elementos que tienen que ver justamente con el desarrollo de competencias. Es decir, yo puedo tener información, destrezas, habilidades, también actitudes y valores, pero aquí hay un detalle que quiero destacar. Es decir, ¿qué pasa si no quiero hacer algo? Y aquí tiene que ver justamente con el querer hacer y el poder hacer. Por eso me parece que hay que tomar en cuenta este enfoque, esta definición de las competencias desde esta visión integral. También implica y tiene que ver con esto del querer hacer. Puedo ser muy bueno, puedo ser muy competente, pero si no quiero hacer, si no tengo la voluntad de hacerlo, tampoco puedo desarrollar adecuadamente una actividad. Entonces, fíjense cómo el enfoque de competencias realmente tiene estas otras implicancias que hacen que el docente asuma un rol estratégico, un rol crítico, un rol importante cuando planifica y cuando desarrolla actividades en procura de lograr profesionales competentes, que es nuestro desafío como profesionales de la educación, como profesionales de la enseñanza. Vamos a continuar con este enfoque que tiene que ver con la planificación de las competencias. Y aquí quiero destacar 10 atributos o criterios, si gustan ustedes, que deben ser tomados en cuenta para poder planificar adecuadamente una secuencia pedagógica, un evento de aprendizaje. El primer criterio o atributo a ser considerado: toda planificación debe ser flexible. Ustedes saben que ya no estamos en un contexto de rigidez, no tenemos ya chalecos de fuerza que nos impidan hacer modificaciones o transformaciones. Cuando uno planifica, debe considerar que ese plan es una referencia, dependiendo mucho del contexto, del grupo con el que estoy trabajando, el grupo etario, más jóvenes, mayores o adultos. Ese grupo de alguna manera me exige considerar ciertas modificaciones en mi plan. Entonces, el primer atributo es la flexibilidad que tiene que tener nuestra planificación curricular. Un segundo atributo tiene que ver con la pertinencia. Por supuesto que hay un conjunto de contenidos temáticos comunes. Puede ser que yo sea docente en La Paz, puede ser que sea docente en Cochabamba o en Santa Cruz. Sin embargo, por el contexto, por la cultura, o incluso puedo ser yo docente fuera del país, mi planificación curricular necesita de un atributo que se llama la pertinencia. Y la pertinencia entendida como algo que corresponda a la necesidad o a la demanda. Entonces, la pertinencia es fundamental a la hora de planificar. ¿Qué aspectos que estoy planificando tienen directa relación con la realidad de mis estudiantes? Con la realidad cultural, social, económica de los estudiantes, de tal forma que yo haga un match, un encuentro entre lo que yo estoy planificando y la realidad de los estudiantes. Entonces, la pertinencia es el segundo atributo que hay que tomar en cuenta en la planificación curricular. Una tercera cualidad o atributo de la planificación tiene que ver con la improvisación sustentada. Como decía hace rato, no hay chalecos de fuerza, la planificación no es rígida y por tanto en algunos momentos tendremos que improvisar pero adecuadamente, y esa improvisación deberá responder a la demanda, a la necesidad, a la problemática. Entonces también debemos ser conscientes de que en algún momento tendré que dejar mi plan
y tener que generar alguna actividad, alguna estrategia que permita alcanzar mis objetivos o la finalidad que me he planteado como facilitador. Entonces, tercer atributo, esa improvisación sustentada, bien fundamentada. Tercer aspecto, o cuarto aspecto, mejor dicho, cuarto atributo, tiene que ver con la planificación in situ y tiene que ver con la contextualización que ya he mencionado. Es decir, debo conocer la realidad, las características del medio, las características incluso de los estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes. Eso me ha de permitir, por supuesto, generar actividades mucho más adecuadas y apropiadas a esa realidad. Esa es la cuarta cualidad o el cuarto atributo de la planificación curricular. Otro detalle que también a mí me gusta mucho, el quinto atributo, la planificación orientada a generar sorpresa. Escuché a un amigo hace años definir el fútbol de la siguiente manera. Decía, el fútbol moderno no es el más veloz ni el más inteligente. El fútbol que genera sorpresa, ese es el que de alguna manera tiene éxitos. Y si llevamos esto a la educación, tiene que ver con lo mismo. ¿Cómo puedo sorprender a mis estudiantes? Muchas veces se suele decir, esta persona tiene 10 años de experiencia, 15 años de experiencia, pero en la realidad lo que ocurre es que la persona tiene 1 año de experiencia y 19 años de haber repetido la misma experiencia. Entonces, para evitar esto, es necesario generar sorpresa, es necesario innovar, es necesario crear, modificar situaciones. Por tanto, ese es el quinto atributo. Toda planificación curricular está llamada a sorprender a nuestros estudiantes, para que, como dijimos hace unos instantes, el aprendizaje sea agradable, sea creativo, sea placentero. Un sexto atributo tiene que ver con la heurística. Y la heurística está vinculada a lo que es el descubrimiento. ¿Recuerdan ustedes? Los antiguos griegos ya hablaban de el aprendizaje por descubrimiento. También la planificación debe apuntar a eso, a que los estudiantes puedan descubrir cosas nuevas en nuestro desarrollo curricular o en nuestra materia, en nuestra asignatura. Entonces, ¿qué cosas, qué actividades, qué acciones yo como docente voy a plantear para que ellos también puedan descubrir un nuevo conocimiento? Entonces, la planificación debe considerar ese aspecto. Un séptimo atributo tiene que ver con que el docente también debe procurar plantear escenarios deseables. ¿Qué quiere decir eso? Situaciones simuladas. Muchas veces no tenemos las condiciones en el aula, entonces podemos salir fuera del aula, fuera del laboratorio, fuera del taller y generar condiciones parecidas a la situación real. Entonces, mucho depende también de la creatividad, del ingenio que tengamos como facilitadores. Recuerden, el enfoque de competencias hace mucho énfasis en la práctica. La teoría es muy importante, pero no suficiente. Si nos quedamos solo en la teoría, en la información, estamos en el paradigma antiguo. El enfoque de competencias apunta a desarrollar bastante práctica y para eso el docente tiene que darse modos. Bueno, ya vamos terminando estos criterios que debería tener la planificación y uno de ellos también, el octavo criterio, está vinculado a la planificación con relación a la incertidumbre. Uno dirá, pero ¿cómo es eso de planificar para la incertidumbre? Tiene que ver con estar también atentos a cambios y modificaciones que puedan darse en el contexto fuera de nuestro control. Entonces, pensar para la incertidumbre, planificar, entre comillas, según la incertidumbre. Pareciera una contradicción, porque uno planifica y dice, voy a hacer esto, A, B, C, D, paso 1, paso 2. Pero el contexto, a veces la realidad, hacen que todas esas acciones planificadas tengan que modificarse. Por eso uno tiene que pensar en que eso también debe considerar, como estoy diciendo, la incertidumbre como un elemento a ser tomado en cuenta. La planificación deliberativa, que implica pensar, en algunos proyectos en los que yo trabajaba, se hablaba de la teoría de los 7 escenarios. Es decir,
Escenario 1, escenario 2. ¿Qué pasa si falla el escenario 1? ¿Qué pasa si falla el escenario 2? ¿Qué pasa si falla el escenario 3? Entonces, deliberar planteando situaciones hipotéticas. También es una posibilidad, es un aspecto que el docente debe tomar en cuenta. Y finalmente, la construcción conjunta. Y eso está vinculado a el conocimiento de los estudiantes. Es muy importante saber con quiénes estamos trabajando. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el nivel de escolaridad? El nivel de conocimientos, de habilidades alcanzado. La aplicación de herramientas de evaluación diagnóstica, el conocimiento previo de los estudiantes ha de ser un factor clave para poder llevarles por buen cauce y, por supuesto, a partir de esa implementación poder tener resultados efectivos. Estos 10 atributos, si se manejan adecuadamente en los procesos de planificación curricular por competencias, nos darán muchísimas satisfacciones y sentiremos el deber cumplido como profesionales de la enseñanza.